Bé, bona tarda. Benvinguts i benvingudes a la quarta classe d'aquest curs organitzat per l'Institut d'Humanitats de Barcelona i per la Biblioteca del Camp Freudià de Barcelona, que forma part de l'Escola Lacaniana de Psicoanàlisi. Em presento, soc la Sílvia Grases, soc psicòloga i psicoanalista, membre de l'Escola Lacaniana de Psicoanàlisi, i avui faré la funció de moderadora. Bé, encetem aquesta quarta classe dedicada a l'amor, dintre d'aquest curs en el que intentem apropar-nos a l'ensenyament lacanià a través de referències del camp de l'art que a ell tant li van interessar, perquè Lacan reconeixia l'artista com qui el precedia. Com figura el títol d'aquest curs, afirmava: l'artista ens porta sempre la davantera. L'artista precedeix el psicoanalista. Obre el camí. El tema de l'amor, que ens ocupa avui, ha estat tractat per tantes expressions artístiques, ha estat fons d'inspiració i de producció al llarg dels segles per músics, escriptors, pintors, poetes. Però hem de dir que és un tema tan present i que ha generat tant d'interès i tants interrogants per l'ésser humà, que realment també ha estat objecte d'estudi per la filosofia i per altres camps del saber. I en tant que és un fenomen humà, cadascú en té la seva experiència. Llavors hi ha tantes referències que el que ens interessa ja d'entrada és parar atenció a quines són les que a Lacan el van interessar, perquè ja ens aporten un programa d'estudi. És un veritable recorregut lacanià en relació a l'amor. Llavors comptem avui precisament amb el Howard Rouse per apropar-nos a aquest recorregut lacanià sobre l'amor. El Howard Rouse és psicoanalista en Barcelona, membre de l'Escola Lacaniana de Psicoanàlisi i de l'Associació Mundial de Psicoanàlisi. Ell treballa com a psicòleg a l'associació TEADIR, que és una associació de pares i mares de nens autistes. És doctor en filosofia per la Universitat d'Essex, Anglaterra, i és autor, amb la Sònia Ribas, del llibre Egocracy, Marx, Freud en Lacan, i de nombrosos articles en revistes psicoanalítiques. Llavors donem ara la paraula al Howard i després disposarem d'un temps per poder parlar, fer comentaris, obrir interrogants. Gràcies. Vale, muchas gracias, Silvia. Antes de empezar, quiero dar las gracias a la Biblioteca del Campo Freudiano por haber participado en la organización de este ciclo, a Sonia Ribas y Iván Ruiz por haberlo organizado esencialmente, y especialmente al CCCB y a Carmen Correa y Cristina Delgado por haberlo acogido. El título de mi presentación es El amor más allá del narcisismo, del amor cortés a un amor más digno. Como indica el título de mi presentación y como indican las referencias bibliográficas que he dado para el trabajo de este ciclo, lo que me gustaría hacer esta tarde es daros una idea, y solamente una idea, porque Lacan habla de este tema, del principio al final de su enseñanza, una idea entonces de lo que dice Lacan del amor. He tomado 3 referencias de 3 momentos diferentes de la enseñanza de Lacan. Primera, el seminario 7, la ética del psicoanálisis, donde Lacan habla específicamente del amor cortés. Segunda, el seminario 8, la transferencia, donde realiza una lectura muy divertida y muy subversiva, diría, del famoso Banquete de Platón, quizás el texto occidental más conocido sobre las cuestiones del amor. Y tercera, el seminario 20, aún, donde Lacan da algunos esbozos de lo que se puede entender como un amor más digno. Esta idea de un amor más digno se encuentra en otro texto de Lacan, la Nota Italiana de 1973, publicada en sus otros escritos.
Y en otro lugar habla Lacan también de un amor menos tonto. Tomemos nota de la implicación, importante, porque es algo que luego veremos. El amor puede ser tanto tonto como indigno, aunque no, y esta es la apuesta de Lacan, necesariamente. Veremos también que con este recorrido, podemos dar una respuesta parcial, por supuesto, a dos preguntas que han circulado en los anuncios de este ciclo. ¿Cómo lee Lacan la literatura, en este caso la poesía del amor cortés, y cómo lee Lacan la filosofía, en este caso el banquete de Platón? Podríamos añadir quizás una tercera pregunta, crucial. ¿Cómo lee Lacan la literatura y la filosofía en tanto que psicoanalista? Porque, al fin y al cabo, un psicoanalista, incluso si el artista le lleva la delantera, como hemos dicho en el título de este ciclo, un psicoanalista no es ni artista ni filósofo. Empecemos entonces con el primer punto. El amor cortés o el amor como sublimación. Todo lo que dice Lacan sobre el amor cortés en el seminario 7, la ética del psicoanálisis, está basado en lo que antes había dicho Freud sobre el trabajo del artista como un trabajo de sublimación. Sabemos que Lacan describió su enseñanza como un retorno a Freud, un retorno a una lectura a la letra de los textos de Freud mismo. Según Lacan, pues, Freud dice esencialmente tres cosas sobre la sublimación. Primera, que la sublimación se funda en la plasticidad de las pulsiones en el ser humano. Segunda, que para el ser humano, lo que Lacan llama el paraître en francés, el ser hablante o parlante, esta plasticidad de las pulsiones está absolutamente involucrada, imbricada con el lenguaje, con lo que Lacan llama el juego de los significantes. Y tercera, que el trabajo sublimatorio del artista opera con estos significantes para dar a las pulsiones un destino desviado de su meta directamente sexual, aunque todavía satisfactorio de otra manera, y sin tener que pasar por la represión que produce el síntoma neurótico. El artista que consigue la satisfacción de la sublimación no es, en los términos de Freud, un neurótico. ¿Qué añade Lacan, entonces, a esta descripción de la sublimación? Porque sabemos también que Lacan retorna a los textos de Freud para renovarlos con sus propias articulaciones e invenciones. En primer lugar, dice Lacan que para el ser parlante en general y para el artista en específico, el juego de los significantes gira alrededor de un vacío central. En este seminario, el 7, Lacan designa este vacío como das Ding en alemán, la cosa. Extrae, con mayúscula, este término de uno de los primeros escritos de Freud y lo hace resonar con la famosa Ding an sich, la cosa en sí, del filósofo Kant. Aunque habría que decir que si la cosa en sí en Kant es puramente externa e incognoscible, la cosa de Lacan es lo que él mismo llama, con un famoso neologismo, éxtimo. ¿Qué quiere decir éxtimo? Quiere decir que todas las empresas y actividades del ser humano, del ser parlante, impregnadas como son por el lenguaje, por el juego de los significantes, se llevan a cabo alrededor del vacío central de la cosa, que opera en ellas como un tipo de límite interno inexpugnable. La religión, dice Lacan, funciona para evitar la cosa. La ciencia, y el capitalismo también, Lacan dirá después, funciona para no creer en la cosa, para intentar abolirla o, para utilizar otro término de Lacan, forcluirla. El arte,
sin embargo, consigue hacer otra cosa con la cosa, para decirlo así. Como dice Lacan, y le cito, todo arte se caracteriza por cierto modo de organización alrededor de ese vacío de la cosa. ¿Cómo podemos empezar a descifrar esta frase, contundente y enigmática a la vez? Lacan nos ayuda mucho porque da 4 ejemplos. Primero, habla del alfarero tan apreciado por el filósofo Heidegger, quien también habla en un texto conocido de Das Ding, la cosa. El alfarero que crea el vaso alrededor de nada, que crea nada de nada, dice Lacan, parafraseando a Shakespeare. Toda creación, afirma Lacan, es creación ex nihilo. Segundo, Lacan habla de una colección de cajas de fósforos de su amigo, el artista y poeta Jacques Prévert. Una colección que junta los cajones de las cajas de forma gratuita, proliferante y excesiva, más allá de cualquier utilidad, revelando así las cajas mismas como la cosa. Tercero, Lacan habla de Cézanne y de sus famosas manzanas. Le cito porque vale la pena escuchar lo que dice, aunque es una cita bastante larga. En el momento en que la pintura gira una vez más sobre sí misma, dice Lacan, en el momento en que Cézanne hace manzanas, es muy evidente que haciendo manzanas hace algo totalmente diferente de imitarlas, aun cuando su última manera de imitarlas, que es la más cautivante, sea la que está más orientada hacia una técnica de presentificación del objeto. Pero cuanto más presentificado está el objeto, en tanto que imitado, más nos abre esa dimensión en la cual la ilusión se quiebra y apunta a otra cosa. Todos saben que hay un misterio en el modo que tiene Cézanne de hacer manzanas, pues la relación con lo real, tal como se renueva entonces en el arte, hace surgir al objeto de un modo que es lustral, que constituye una renovación de su dignidad, a través de la cual, si me permiten la expresión, son datadas de una manera nueva esas inserciones imaginarias. Las manzanas imaginarias de Cézanne, podríamos decir, revelan algo de lo real de la cosa para Lacan. El cuarto ejemplo que da Lacan es seguramente el más radical. Es el famoso cuadro de Holbein, más famoso después de Lacan, habría que decir, Los embajadores. Lacan lee este cuadro como paradigmático de la técnica artística de la anamorfosis, una técnica que opera una transposición óptica para hacer legible una forma previamente ilegible. Lo que vemos en el cuadro son 2 señores mostrando con cierta ostentación los varios bienes de su mundo. Pero si miramos el cuadro desde cierto ángulo, la forma anteriormente indescifrable que aparece en la parte abajo se revela como una calavera, insignia, señala Lacan, del clásico tema de la vanitas. No sé si habéis visto ese cuadro en el National Gallery de Londres, pero es una experiencia bastante impresionante. Este análisis del cuadro de Holbein es muy importante en relación con lo que dice Lacan del amor cortés en este seminario 7. De hecho, el capítulo central se titula El amor cortés en anamorfosis. Y es posible resumir el argumento de Lacan diciendo que lo que realiza el amor cortés es un tipo de anamorfosis al revés. ¿Por qué al revés? Porque si la anamorfosis pasa, como Cézanne, de lo imaginario a lo real,
de los bienes del mundo a la calavera en este cuadro, el amor cortés pasa de lo real a lo imaginario. Si hay un movimiento de descenso en la anamorfosis, literal, en el cuadro de Holbein, en el amor cortés hay un movimiento de ascenso, de elevación. Es por eso que entiende Lacan el amor cortés como paradigmático de la sublimación, la Sublimierung en Freud, una palabra que tiene relación, por supuesto, con la famosa Aufhebung, sublimación también en castellano, del filósofo Hegel, que implica algo de esta elevación. Lacan da dos definiciones de la sublimación que clarifican mucho estas cuestiones, una más coloquial y la otra más formalizada, casi algorítmica, algebraica. La primera es la siguiente. A nivel de la sublimación, dice Lacan, el objeto es inseparable de las elaboraciones imaginarias y muy especialmente las culturales. No es que la colectividad simplemente los reconozca como objetos útiles, encuentra en ellos el campo de distinción gracias al que puede, en cierto modo, engañarse sobre das Ding, la cosa, colonizar con sus formaciones imaginarias el campo de das Ding. En este sentido, se ejercen las sublimaciones colectivas, socialmente aceptadas. La sociedad encuentra alguna felicidad en los espejismos que le proveen moralistas, artistas, artesanos, hacedores de vestidos o sombreros, los creadores de las formas imaginarias. La segunda definición, más formalizada y fundada crucialmente en los descubrimientos de Freud sobre el narcisismo, y que Lacan resume aquí de forma cristalina, es esta. Tenemos como guía, dice Lacan, la teoría freudiana de los fundamentos narcisistas del objeto, de su inserción en el registro imaginario. El objeto, en la medida en que especifica las direcciones, los puntos de atracción del hombre en su apertura, en su mundo, en la medida en que le interesa el objeto, en la medida en que él es más o menos su imagen, su reflejo. Ese objeto precisamente no es la cosa, en la medida en que ella está en el núcleo de la economía libidinal. Y la fórmula más general que les doy de la sublimación es la siguiente. Ella eleva un objeto a la dignidad de das Ding, la cosa. Es la definición que Lacan da de la sublimación en este seminario. Encontramos aquí las dos ideas fundamentales que introduce Lacan para hablar del amor cortés. Primero, este amor eleva un objeto a la dignidad de la cosa. Y segundo, esta elevación a la dignidad es esencialmente narcisista. El amor que está en juego en el amor cortés es un amor narcisista. Para explicar estas ideas, por supuesto, tenemos que hablar un poco de la poesía del amor cortés. Este fenómeno que apareció como un meteoro, dice Lacan, entre los siglos XI y XIII, especialmente en los troubadours franceses y los Minnesänger alemanes, pero también en Castilla, Cataluña, por supuesto, y Inglaterra. Un fenómeno que no solo tuvo un impacto y una influencia sobre toda la poesía que ha venido después, sino también sigue modelando de alguna manera las relaciones amorosas de los seres parlantes. Eso es la hipótesis de Lacan. No voy a entrar en los detalles de este fenómeno porque falta tiempo. Para los que quieren hacerlo, en la página 182 del Seminario 7, provee Lacan una lista de libros sobre el tema que él sin duda leyó. Es una lista muy útil. Os recomiendo mucho también el capítulo
sobre la poesía lírica medieval en la famosa Historia de la Literatura Universal de Martín de Riquer y José María Valverde. Es un libro absolutamente indispensable para todos los amantes de la literatura. Lo que sí voy a hacer es resumir muy rápidamente lo que dice Lacan de la poesía del amor cortés como paradigmática de la sublimación. Claramente, el objeto que esta poesía eleva a la dignidad de la cosa es una versión muy peculiar, muy sublimada de lo que llama Lacan en este seminario el objeto femenino, precisamente y de forma paradojal en una época feudal que no muestra ningún signo de una posible emancipación de las mujeres. Este objeto es la dama, con mayúscula, la figura femenina a la cual se dirigen todas las contorsiones lingüísticas y propiamente poéticas, variables según el poeta, del amor cortés. Crucialmente, es una dama desprovista de cualquier característica particular o personal. Nunca, dice Lacan, la dama es calificada por sus virtudes reales y concretas, por su sabiduría, su prudencia o ni siquiera su pertinencia. O otra vez, y de forma incluso más clara, en este campo poético, dice Lacan, el objeto femenino está vaciado de toda sustancia real. De hecho, como observa Lacan, muchos de los comentaristas del amor cortés han dicho que es como si los poetas estuvieran siempre hablando de la misma mujer, algo que para nosotros suena casi ridículo. En lugar de lo concreto, entonces, la dama aparece como lo que designa Lacan como un partener inhumano, enloquecedor, la más arbitraria posible en las exigencias de prueba que impone al poeta que la elogia. Porque el amor cortés es esencialmente, como dice Lacan aquí, un código moral que implica toda una serie de lealtades, servicios y conductas ejemplares. Lo inhumano de esta pareja tampoco es una cualidad particular, porque sirve para garantizar estructuralmente, dice Lacan, y este es el punto fundamental, el hecho de que la dama es estrictamente inaccesible para el poeta, el cual es privado de ella. En un nivel empírico, sabemos que casi todas las mujeres que inspiraron esta poesía estaban casadas con aristócratas y que casi todos los poetas fueron meros servientes. En un nivel más estructural, Lacan afirma algo difícil, pero muy interesante. La demanda última de ser privado de algo real, dice, está ligada esencialmente a la simbolización primitiva que cabe enteramente en la significación del don de amor. Es una frase difícil para mí también a descifrar. Podemos hablar de eso después quizá también. El acercamiento poético a la dama presupone un ascetismo, erige un obstáculo, requiere unos rodeos repetitivos que apuntan a una transgresión que de hecho nunca llega. Lacan se entretiene incluso definiendo la erótica fallida del amor cortés, con sus técnicas de circunspección, suspensión y amor interruptus, como una permanencia en los placeres preliminares identificados por Freud. Repitiendo lo que ya le hemos visto decir de la sublimación en general, Lacan insiste en que lo que explica la privación, la inaccesibilidad de la dama en la sublimación del amor cortés, no es nada más y nada menos
que el narcisismo del poeta. Este poeta proyecta su propio ideal en la imagen, el espejo de la dama. Pero este espejo funciona como un límite, una barrera que es imposible cruzar. El poeta no puede atravesar el límite de su propio narcisismo. Hallamos una sorprendente confirmación de la hipótesis de Lacan en uno de los poemas o canciones, la canción de la alondra, del trovador Bernat de Ventadorn. Lo he encontrado en ese capítulo del libro de Martín de Riquer y Valverde. Canta lo siguiente: dejé de tener fuerzas y de tener dominio sobre mí desde aquel momento en que me dejó mirarme en sus ojos, espejo que tanto me plugo. Espejo, desde que me miré en ti me han muerto los profundos suspiros, porque me perdí de la misma manera que se perdió el hermoso narciso en la fuente. Con respecto a la cuestión que nos concierne entonces, ¿qué hay más allá del objeto del narcisismo en el nivel de lo que Lacan nombra como la cosa? En toda la poesía del amor cortés, señala Lacan, esta cosa solamente se revela en una muy extraña inversión de la sublimación una sola vez, en un poema absolutamente asombroso del también trovador Arnaud Daniel. Es el 18º de los 19 que existen. Hay una edición muy bonita de Martín de Riquer también, de la poesía de Arnaud Daniel. Lo voy a leer entero, es un poco largo, porque me parece que vale la pena. Es un documento, como Lacan dice, bastante impactante. Pues Raimon y Truc-Malek defienden a doña Emma y sus posesiones. Yo llegaré a viejo y senil antes de compartir requerimientos tales, de los que pueda desviarse tan gran pecado. Para cornear le sería menester un pico con que extrajese del cuerno las adherencias, y luego podría fácilmente volverse ciego, porque es fuerte el humo que sale de dentro de los pliegues. Bien le sería preciso ser picudo y que el pico fuera largo y agudo, porque el cuerno es feroz, feo y peludo y profundo dentro de la ciénaga. Y ni un solo día está enjuto, porque despida la viscosidad que al punto extiende y se reduce. Y no conviene que nunca sea amante el que acerca su boca al cuerno. Prosigue. Habría bastantes agradables probaturas más bellas que valdrían más. Y si Bernat de Ventadorn, que he mencionado antes, renunció a esta por Cristo, no procedió como malvado, pues le cogieron miedo y terror, que si de arriba le cayera el chorro, le escaldaría el cuello y la quijada. Y no conviene que bese a una dama aquel que corneó cuerno hediondo. Bernat, yo no estoy de acuerdo con Raymond de Dufort cuando dijo que vos nunca obrasteis torcidamente, porque si hubieseis corneado por diversión, hubierais encontrado gran contratiempo y el hedor os hubiera muerto pronto, porque huele peor que estiércol en huerto. Y vos, quien quiera que os disuade, alabad a Dios porque os ha salvado de ello. Vale, paso al punto 2, el banquete de Platón, o el amor como transferencia. Si la lectura que realiza Lacan de la poesía del amor cortés termina con estas citas, con este punto casi pornográfico y casi escatológico, como Lacan dice, la lectura que hace del banquete de Platón empieza con un punto igualmente sorprendente, el punto de la comedia. Hay muy pocos comentarios académicos que enfaticen algo de la comedia del banquete,
Pero Lacan comienza diciendo precisamente que no va a hacer un comentario académico. Es una advertencia muy importante. Antes de llevar a cabo su lectura del banquete en el seminario 8, la transferencia, Lacan fue a visitar a su amigo Alexander Kojève para preguntarle sobre el texto de Platón. Kojève, por supuesto, es el famoso lector de Hegel, a cuyo curso sobre la fenomenología del espíritu Lacan asistió en los años 30, junto con varios otros luminarios de la vida intelectual parisina. En este encuentro era Kojève quien casi ocupó la posición del psicoanalista y Lacan casi la del psicoanalizante. Porque al salir al final por la puerta, Lacan comentó a Kojève que después de todo no habían hablado tanto del banquete. La respuesta de Kojève le llamó mucho la atención. Nunca interpretará usted el banquete si no sabe por qué Aristófanes tenía hipo. Cuando volvió al texto, Lacan empezó a descifrar la indicación de su amigo. Aristófanes está escuchando en este momento a Pausanias, otro personaje del banquete. Y como dice Lacan, resulta extremadamente difícil no ver que si Aristófanes tiene hipo es porque durante todo el discurso de Pausanias se ha estado partiendo de risa. Y Platón ha hecho lo propio o lo mismo. Para el propio Platón, el discurso de Pausanias es irrisorio. Así es como Lacan lee el banquete en el seminario 8 y aplica crucialmente esta perspicacia de Kojève no solo al discurso de Pausanias, sino también a los de todos los personajes del diálogo de Platón, excepto Sócrates mismo y Alcibíades, quien aparece justo al final del texto. En suma, casi todos los discursos sobre el amor en el banquete, este documento tan valorado por toda la tradición occidental de la filosofía, son irrisorios. Pero cuando habla Sócrates y cuando responde a la aparición de Alcibíades, surge algo con respecto al amor que tiene otro estatuto. Como dice Lacan, vamos a tomar el banquete como una especie de acta de sesiones psicoanalíticas. En efecto, se trata de algo de este orden. A medida que progresa el diálogo y se van sucediendo las contribuciones de los distintos participantes en el simposio, ocurre algo, como son los esclarecimientos sucesivos de cada uno de esos flashes por el que viene a continuación y luego, al final, lo que nos es relatado como un hecho en bruto, incluso molesto, la irrupción de la vida ahí dentro, la presencia de Alcibíades. Y a nosotros nos toca comprender el sentido que hay en su discurso. Todos los otros discursos del banquete sobre el amor son esencialmente elogios o encomios y son, básicamente, para Lacan y para Platón mismo, Lacan quiere decir, ridículos, aunque encuentra Lacan también cosas muy interesantes por el camino. Con la entrada de Alcibíades y la respuesta que le da Sócrates, sin embargo, algo cambia. Pasamos de los elogios y los encomios del amor a lo que Lacan llama, de forma muy precisa, su pandemonio y su escándalo. Entonces, podemos considerar primero y brevemente los elogios, así como las otras ideas que enfatiza Lacan, y segundo, y más seriamente, el pandemonio, porque es de aquí que Lacan extrae una lección fundamental para el psicoanálisis. Hay 6 discursos antes de la entrada de Alcibíades. Me cuesta pronunciar ese nombre, perdón. El primero es de Fedro. Defiende una concepción
teológica del amor, según la cual la eminencia de sus efectos depende de su grado de dignidad divina. Lacan descarta rápidamente esta concepción, siguiendo a Sócrates y a Platón, pero pesca algo muy importante en las palabras de Fedro. Según este personaje, el amor es una metáfora, o, como dice Lacan, una fórmula algebraica. La significación del amor, dice, se produce en la medida en que la función del erastis, del amante, como sujeto de la falta, se sustituye a la función del erómenos, el objeto amado, ocupa su lugar. El amor emerge cuando el objeto amado abandona su supuesta completitud para amar también como sujeto desde su falta. Es por eso que Lacan afirma en un famoso aforismo que amar es dar lo que no se tiene. Os recomiendo al pasar este libro, Aforismos Lacanianos, que lo ha sacado un colega de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis, que explica diferentes aforismos de Lacan, y hay un capítulo precisamente sobre este aforismo. Silvia también tiene un texto en este libro. Sobre la base de esta metáfora, entonces, escribe Lacan también en este seminario un nuevo mito del amor. Lacan lo llama así, mito. Imaginemos, dice, una mano que se adelanta para alcanzar el fruto cuando está maduro, para atraer hacia sí la rosa que se ha abierto, para atizar el leño que de pronto se enciende. Cuando en ese movimiento de alcanzar, de atraer, de atizar, la mano ha ido ya hacia el objeto lo bastante lejos, si del fruto, de la flor, del leño, surge entonces una mano que se acerca al encuentro de esa mano, que es la tuya, y que en este momento es tu mano que queda fijada en la plenitud cerrada del fruto, abierta de la flor, en la explosión de una mano que se enciende, entonces lo que ahí se produce es el amor. Vemos que Lacan tampoco quedó inmune a las tentaciones de cierta poesía amorosa, aunque veremos también que toda la importancia de la respuesta de Sócrates a Alcibíades reside en el hecho de que rechaza este mito y esta metáfora del amor. El segundo discurso del banquete es de Pausanias. Es el que provoca el hipo de Aristófanes. Lacan lo descarta como lo que llama la psicología del rico. Pausanias intenta amasar el amor como el avaro acumula dinero. En el tercer discurso, Erixímaco alaba el amor como un tipo de concordia, armonía o equilibrio médico. Tampoco convence a Lacan, incluso si su definición de la medicina como la ciencia de las eróticas del cuerpo podría aplicarse felizmente al psicoanálisis mismo. El cuarto discurso elabora otro mito. Es el famoso mito de Aristófanes sobre los seres supuestamente esféricos y andróginos divididos en dos como castigo por el dios Zeus y condenados desde entonces a buscar eternamente su unión. Amor es, en consecuencia, dice Aristófanes en el diálogo de Platón, el nombre para el deseo y persecución de esta integridad. El veredicto de Lacan es muy interesante, especialmente después de lo que ya hemos visto en la primera parte. Dice que aquí nos encontramos con este mito de Aristófanes exactamente en el nivel que atribuimos al amor nosotros, los modernos, tras la sublimación del amor cortés y después de lo que podría llamar el contrasentido romántico sobre
esta sublimación, a saber, la sobreestimación narcisista del sujeto supuesto en el objeto amado. El amor de Aristófanes también es narcisista, y el único contrapeso a este narcisismo es el hecho de que este dramaturgo cómico está hablando en el diálogo de Platón, como insiste Lacan, en términos trágicos. En última instancia, y afirmo eso para si vais a leer el texto de Platón, en última instancia este mito quizás no produce tanta risa. Son pasajes realmente impactantes del banquete de Platón. El quinto discurso es de Agatón, un poeta trágico, pero esta vez su contenido es otra vez cómico. Con estas inversiones, según Lacan, Platón nos está tomando un poco el pelo. El discurso de Agatón es sofístico, irónico, macarrónico, dice Lacan. Habla del amor como inclasificable, inoportuno, siempre fuera de lugar. Pero para Lacan no podemos quedarnos satisfechos tampoco con esta opinión, incluso si nos encontramos también con lo que llama la topología profunda que impide decir del amor algo que se sostenga. El sexto y último discurso del banquete es de Diótima, una mujer. En vez de articular su propia teoría del amor, Sócrates le cede la palabra. Los comentaristas académicos han tomado su discurso muy en serio, incluso los que han podido ver algo de lo irrisorio de los otros discursos. Lo han tomado como una expresión de la idea de Platón, la idea del amor como una escalera del ser que asciende hacia el último peldaño de la esencia de una belleza eterna, y hacia lo que define Lacan aquí como una identificación última con aquello que es supremamente amable. Pero este amor, otra vez narcisista, no es la última palabra de Platón. La lectura de Lacan es tan radical que llega a decir que Platón se está riendo en el campo del amor de su propia teoría de las ideas. En el banquete, entonces, la última palabra de Platón es la entrada de Alcibíades y la respuesta que Sócrates le da. Pero, ¿por qué en las palabras de Lacan produce esta entrada el pandemonio? ¿Por qué es tan escandalosa? Es escandalosa porque Alcibíades llega tarde al banquete, al simposio, después de que los otros discursos hayan terminado, irrumpe borracho en el simposio y acompañado de una puta. Procede directamente a declarar su amor por Sócrates. Creo, dice Alcibíades, que tú eres el único digno de convertirse en mi amante, y me parece que vacilas en mencionármelo. Le compara con las estatuas de Sileno, conocidas en la Grecia antigua por ser feas por fuera, como Sócrates mismo, que es muy conocido, y de una belleza extraordinaria por los objetos que contienen por dentro. No sé si alguno ha visto las imágenes de su interior, dice Alcibíades de Sócrates. Yo, sin embargo, las he visto ya una vez y me parecieron que eran tan divinas y doradas, tan extremadamente bellas y admirables, que tenía que hacer sin más lo que Sócrates mandara. Y creyendo que estaba seriamente interesado por mi belleza, pensé que era un encuentro feliz y que mi buena suerte, falta una palabra ahí, y que mi buena suerte era extraordinaria, en la idea de que me era posible, si complacía a Sócrates, oír todo cuanto él sabía.
Los objetos preciosos que se encuentran dentro de las estatuas se llaman en griego agalmata o en singular agalma. Y este agalma es el núcleo indispensable de la lectura de Lacan. El supuesto amor de Alcibíades por Sócrates se dirige a su agalma, lo que es más precioso en él. Como la cita que acabo de leer clarifica, sin embargo, el agalma de Sócrates solamente interesa a Alcibíades porque esencialmente refleja su propia belleza. Una vez más, el amor de Alcibíades por Sócrates es un amor narcisista. Pero, ¿cómo responde Sócrates a este amor? En las palabras impactantes de Alcibíades mismo, de la manera siguiente, en el diálogo de Platón, por supuesto. Me eché debajo del viejo capote de ese viejo hombre, aquí presente, y ciñendo con mis brazos a este ser verdaderamente divino y maravilloso, estuve así tendido toda la noche. Pero, a pesar de hacer yo todo eso, él salió completamente victorioso, me despreció, se burló de mi belleza y me afrentó. Y eso que en este tema, al menos, creía que yo era algo. Así pues, me levanté después de haber dormido con Sócrates, no de otra manera que si me hubiera acostado con mi padre o mi hermano mayor. En las palabras de Lacan, Sócrates responde de esta manera precisamente porque sabe algo, por lo menos, del amor. Es decir, que si Sócrates es famoso por haber dicho que no sabía nada, es un hecho también que hizo una única excepción con respecto al amor. De esto sí decía que sí sabía algo, en el banquete y en otros lugares, en otros diálogos de Platón. ¿Pero qué sabía? Según Lacan, Sócrates sabía centralmente que no hay nada amable en el agalma. Como dice Lacan, el hecho de que Sócrates se niegue a entrar en el juego del amor va estrechamente ligado a lo que se plantea al principio como punto de partida, que él sabe. Precisamente porque Sócrates sabe, rechaza haber sido a cualquier título justificado o injustificable errómenos, el deseable, lo que es digno de ser amado. Sócrates no puede sino negarse a producir la metáfora del amor que hemos visto antes, porque considera que no hay en él nada que sea amable. Su esencia es este uden en griego, este vacío o este hueco. Encontramos aquí otra versión de la lógica narcisista y sublimatoria que discierne Lacan en el amor cortés. El amor Alcibíades intenta elevar a la dignidad de la cosa en el lugar de un hueco, un vacío, un objeto agalmático. Pero este objeto, Sócrates mismo, rechaza precisamente esta elevación. Como rechaza Lacan, podríamos decir, la lógica del amor cortés. Pero ¿por qué esto es tan importante para el psicoanálisis? En el seminario 8 deja Lacan un poco implícita la importancia de sus argumentos. Pero 3 años más tarde, en la última lección del seminario 11, los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis, cuando vuelve al banquete para explicar exactamente, lo que está en juego en la transferencia entre un psicoanalista y un psicoanalizante, Lacan pone las cartas sobre la mesa. Solo puede tratarse, dice, de la liquidación permanente de ese engaño debido al cual la transferencia tiende
a ejercerse en el sentido del cierre del inconsciente. Les expliqué su mecanismo refiriéndolo a la relación narcisista mediante la cual el sujeto se hace objeto amable. A partir de su referencia a aquel que debe amarlo, intenta inducir al otro a una relación de espejismo en la que lo convence de ser amable. Otra vez, en el mismo seminario, la maniobra y la operación de la transferencia en el psicoanálisis han de regularse de manera que se mantenga la distancia entre el punto donde el sujeto se ve a sí mismo amable y ese otro punto donde el sujeto se ve causado como falta por el objeto A. Es un término de Lacan que podemos discutir después quizá. Y donde el objeto A viene a tapar la yancia que constituye la división inaugural del sujeto. En otras palabras, y en resumen, el deseo de un psicoanalista tiene que operar en contra del narcisismo, tanto del amor cortés como del amor agalmático de Alcibiades. Pasamos entonces, y será más breve, al tercer punto. Un amor menos tonto o un amor más digno. Son preguntas en el título. Es un título elegido en relación con las dos referencias de Lacan que mencioné al principio, con signos de interrogación para indicar que hay una pregunta aquí, para mí también, que queda abierta y después de haber pasado por lo que Lacan llama en un momento la tontería del amor cortés y lo que hemos visto como la indignidad del amor de Alcibiades. Hasta ahora sería posible pensar quizá que hay cierta desvalorización del amor en la enseñanza de Lacan. Y con respecto al amor narcisista, esto es cierto. En este sentido, Lacan es completamente freudiano. Sin embargo, como ha dicho Jacques-Alain Miller, el mejor lector de Lacan, Lacan mismo le designó como el que sabe leerme, hay en la última enseñanza de Lacan una revalorización del amor, y precisamente de un amor no narcisista. En este sentido, Lacan va más allá de Freud. Lo que encontramos a la base de esta revaloración es otro aforismo, otra afirmación de Lacan que seguramente habréis oído y que sigue resonando en la cultura contemporánea más de 50 años después de que lo dijo por la primera vez, en 1970. No hay relación sexual. En francés, il n'y a pas de rapport sexuel. No voy a explicar esta afirmación, porque es difícil explicarlo, hay que decir, simplemente avisar que claramente no quiere decir que no hay relaciones sexuales. Más bien quiere decir que no hay ninguna manera lógica, rapport en francés se refiere también a la proporción matemática, de escribir la relación armoniosa o temperada entre dos o potencialmente más cuerpos. Quiero terminar rápido porque quiero dejar tiempo para la conversación. Entonces, para terminar, os leeré dos pasajes de la última enseñanza de Lacan. El primero se encuentra en las últimas páginas, impactantes también, y bastante comprensibles, en contra de la idea de que Lacan es incomprensible, me parece, en las últimas páginas del seminario 20, aún. Dice Lacan aquí que no hay relación sexual porque el goce del otro, considerado como cuerpo, es siempre inadecuado. ¿No es acaso con el enfrentamiento a este impasse, a esta imposibilidad, con la que se define algo real? ¿Cómo se pone a prueba el amor? De la pareja,
el amor solo puede realizar lo que llamé, usando de cierta poesía, otra vez, para que me entendieron, valentía ante fatal destino. Pues no hay ahí más que encuentro. Encuentro en la pareja de los síntomas, de los afectos, de todo cuanto en cada quien marca la huella de su exilio de la relación sexual. No quiere esto decir que solo por el afecto que resulta de esta iancia se encuentra algo que da la ilusión de que la relación sexual cesa de no escribirse. Ilusión de que algo no solo se articula, sino que se inscribe en el destino de cada uno, por lo cual, durante un tiempo de suspensión, lo que sería la relación sexual encuentra en el ser que habla su huella y su vía de espejismo. El segundo pasaje se encuentra en el Seminario 24 de 1976-7, cuyo título casi intraducible en francés no voy a leer. Si alguien quiere saberlo, lo puedo decir después. Dice Lacan aquí que lo propio de la poesía, cuando ella falla, es no tener más que una significación, ser puro nudo de una palabra con otra. La significación no es lo que un vano pueblo cree, es un término vacío. Es lo que se expresa en el calificativo puesto por Dante sobre su poesía, a saber que ella sea amorosa. El amor no es nada más que una significación, y se ve bien la manera en que Dante la encarna, a esta significación. El amor es vacío. Después de haber criticado la sublimación del amor cortés por haber puesto a la dama en el lugar del vacío, y después de haber criticado el amor de Alcibíades por haber puesto el agalma de Sócrates, en el vacío de Sócrates, el último Lacan vuelve a la poesía de Dante, que emergió, por supuesto, de la tradición del amor cortés, para descubrir ahí otra cosa. ¿Qué otra cosa? La verdad es que no sé aún muy bien y lo seguiré investigando, pero encontré quizá una pista en el tercer poema de Dante de su libro de las canciones. Es un poema que nos devuelve a esa lógica de decir lo indecible y pintar lo invisible que tanto Iván Ruiz como Anthony Vicens han resaltado en los otros encuentros de este ciclo. Así que concluiré leyendo sus primeras líneas. Amor, que razonando va en mi mente de mi señora, lleno de deseo, me hace sentir a veces cosas de ella que el intelecto con ellas delira. Tan dulcemente suenan sus palabras que el alma que lo escucha y que lo siente, ay de mí, dice, que a decir no alcanzo, lo que de mi señora estoy oyendo. Así que tengo que dejar de lado, si explicar quiero lo que de ella escucho, aquello que no entiende mi intelecto, y de lo que él entiende gran parte porque no sabría decirlo. Por esto, si mis rimas la alabanza han aprendido de ella, con defecto, se eche la culpa al débil intelecto y a nuestra lengua, que poder no tiene de relatar aquello que amor dice. Vale, hasta ahí. Bueno, muchas gracias, Howard, por este excelente recorrido que ens has donat realment uns punts d'inflexió molt importants, no?, per orientar-nos en un recorregut lacanià
per entendre com en Lacan ens anava orientant en el que ell anava trobant en les obres d'art, amb els escriptors, amb els poetes, amb la filosofia, com per captar aquelles qüestions fonamentals, llegir d'una altra manera, què és el que ens podia orientar, què en trobava allà per obrir un camí diferent. Jo et volia preguntar precisament, perquè ja ens has posat una mica en safata al començament, una pregunta que deies, precisament feies al·lusió també a com Lacan llegia, què podem entendre, com nosaltres, com psicoanalistes, podem obtenir alguna cosa d'aquest ensenyament de Lacan, que és una manera diferent d'aproximar-se a aquestes obres i ens aporta una lectura diferent. M'agradaria començar per aquí, perquè d'alguna manera has dit que això obria per tu també una qüestió i que podríem, potser, comentar-lo. També a la sala, evidentment, ja esteu convidats a participar-hi, a aportar preguntes, comentaris, i anirem tots plegats obrint una mica més totes aquestes qüestions interessants que el Howard ens ha anat transmetent. Comencem per aquí, si et sembla. Sí, respondo brevemente porque prefiero escuchar las preguntas o los comentarios del público, por supuesto, pero repito un poco cosas que he dicho, porque Lacan lee el amor cortés o la poesía de forma diferente. Me parece que hemos visto en este ciclo que a veces Lacan realmente elogia al arte o al artista. Quizá el ejemplo más conocido es la obra de Joyce, de Ulysses y de Finnegan's Wake, desde donde el último Lacan extrajo una lectura incluso para la clínica psicoanalítica, de la solución de Joyce, la solución que Joyce encontró para vivir su vida escribiendo la literatura. Y hemos visto otros ejemplos, Miró o los autores que mencionó Iván. No he podido escuchar la presentación de Claudia sobre Pasolini, pero seguro que va en esa dirección también. Yo tomé este ejemplo porque me parece que muestra otro lado de Lacan, que hemos tomado este título, el artista siempre lleva la delantera al psicoanalista, que me parece fundamental. Lacan era muy crítico con todos los intentos psicológicos de descifrar la vida del artista. Pero lo que me llamó la atención en este ejemplo del amor cortés es que Lacan aprecia mucho es la lógica del amor cortés y claramente aprecia la poesía y los efectos que ha tenido en toda la poesía occidental. El modernismo de Eliot y de Ezra Pound se constituyó volviendo también a autores del amor cortés. Ezra Pound era un gran seguidor de Arnaud Daniel, por ejemplo, pero es una tradición que recorre toda la poesía occidental y que tiene efectos muy importantes en cómo conceptualizamos nosotros el amor en nuestras mismas vidas. Y lo que me llamó la atención es que Lacan es bastante crítico con toda esta tradición. Entonces era para mostrar otro ángulo, que Lacan no siempre está haciendo elogios del artista. Lee y leyó un montón, como sabemos, Lacan, pero a veces tiene una otra perspectiva más crítica, depende del caso. Y con respecto a Platón, no creo que no tengo que repetirlo, Lacan lo lee como una comedia, el banquete de Platón, es absolutamente inédito en la tradición. Si habéis ido a clases sobre el banquete de Platón en la universidad, no hay muchos profesores que lo leen como una comedia en la cual Platón se está riendo de sus propias ideas filosóficas, Me parece radical y divertido, también. Sí, estava pensant que no sé si es podia dir també que és una lectura una mica contra el text, vull dir, fent atenció a allò que no encaixa, més que buscant precisament una completud
narcisista del text mateix. No? Deies també que una mica és... ell agafa... Deies alguna com... que fa una lectura com si fossin actes de sessions analítiques, però en un sentit també per allà anar trobant les qüestions que estan una miqueta més enllà del soroll. No sé si amb això, perquè abans m'ha cridat l'atenció la paraula el pandemonium, i el escàndol també, sembla que té a veure una mica també amb això, més enllà de tot aquest soroll dels elogios, que també són soroll una mica, una mica també aquesta parla, anar parlant a les sessions, però és quan apareix alguna cosa una mica diferent, el detall, que el Lacan aquí s'agafa, el hipo, bé deies, Sí, sí. No, es una lectura a la letra, ¿no? Con las indicaciones muy importantes de Kojève, ¿no? Sí. Me parece que esa casi interpretación de Kojève era muy importante para Lacan. Y una lectura entre líneas, ¿no? Me parece que Lacan lee el texto de Platón entre líneas para encontrar lo que otros no han podido encontrar. Lacan era muy interesado en un libro de Leo Strauss, ¿no? La persecución y el arte de escribir, que también tiene lecturas de Platón, donde Strauss distingue entre lo exotérico y lo esotérico en Platón, ¿no? Lo que Platón escribió para ser entendido por todos y las cosas que escribió solamente para ser entendido por pocos, ¿no? Y me parece que Lacan lee a Platón un poco siguiendo ese eje también. Sí. Molt bé, tenim una paraula. Gracias. Es una sugerencia que me ha venido cuando has dicho la palabra en francés rapport. ¿Qué palabra, perdón? En francés, ¿no? Relación, rapport. Comparándola con lo que es la proporción en el aforismo de no hay relación sexual, ¿no? Que me ha venido porque hice una obra sobre este tema respecto a los números racionales, que son aquellos que cuadran la proporción, ¿no? En la naturaleza, pero realmente están los números que llamamos fatalmente irracionales, que no la cuadran, pero que en cambio son los que hacen que todo exista, porque es el número E, el número pi, el número phi, están en la naturaleza en todas partes, ¿no? Entonces me ha parecido una metáfora muy, muy adecuada porque, malgrad, ¿no? O sea, que aunque digamos que no hay, en realidad estamos hablando de algo que a lo mejor sí que hay, ¿no? Porque en lo que decías al final también, ¿no? Sostenerse en el vacío, cuando llegas a este final, como San Juan de la Cruz también, igual que cuando Dante habla del amor, es lo habitual sostenerse en el vacío, ¿no? Y de hecho, en esta comparación de los números, queda bien expresado que también son los habituales, aunque no cuadren, ¿no? Es muy interesante, es una pregunta lacaniana, yo diría, porque Lacan mismo estuvo muy... no he entrado, ¿no? en todo eso, porque es complicado, pero Lacan mismo, en su última enseñanza especialmente, estuvo muy interesado en los números irracionales, en el infinito de Cantor, ¿no? o lo transfinito, ¿no? mejor dicho, en lo que Lacan llamó en un momento lo real del número, ¿no? Lo que en los números va más allá de cualquier tipo de imaginario, ¿no? Más allá de nuestra capacidad de imaginar las cosas, ¿no? Lacan incluso criticó los bases de la geometría, ¿no? Porque estaban basados en ideas imaginarias, ¿no? Pero me parece muy interesante, ¿no? Y la referencia a sostenerse en el vacío, eso es una pregunta para mí, ¿no? He tomado ese ejemplo de Dante, ¿no? para seguir investigando, ¿no? Porque cuando Lacan dice que el amor es vacío, ¿no? que está apuntando a algo de la clínica. Si uno ha hecho un psicoanálisis, quizá es posible sostenerse en un amor vacío al final, ¿no? Vaciado de todo lo que hemos visto, ¿no? Lo imaginario del amor cortés, el agalma de Alcibíades. Sí, pero digo varias cosas, ¿no? Pero la pregunta me parece muy interesante, ¿no? Otra cosa, quizá un poco personal, no sé, me parecía un poco injusto respecto a Alcibíades, porque quizá en el vacío puede transparentar cosas, o sea, la agalma no tiene por qué ser objetos
El agalma puede ser aquello que uno ve a través del vacío en otra persona y entonces, o sea, el desprecio, y él de alguna forma se entusiasma pensando, él verá mi belleza exterior mientras yo estoy viendo su belleza que viene de otra parte, ¿no? Y a mí me parecería un buen intercambio, no sé, yo no me he leído directamente el texto, ¿no? Pero me parecía un poco injusto este rechazo. ¿Injusto? Sí, en la trama del texto, porque no siempre el agalma tiene que ser algo codiciado y algo... O sea, hablo un poco de la transparencia a través del vacío de algo que puede venir de otro lado, ¿no? No, Lacan en el texto dice algo, dice que el agalma sirvió para señalar algo a los dioses, ¿no? Tiene esa definición, ¿no? En griego, ¿no? Lo que llama la atención de los dioses, ¿no? También es un concepto complicado, pero sí, es interesante, ¿no? El comentario. Estaba pensando en relación a la cuestión de el rapport, no hay relación sexual, en el fondo no estaría también funcionando por debajo en el amor cortés, precisamente en ese intento de, no sé si es tú decías de una moral, una erótica, ¿no? Que es un código moral, que es, no sé si también una especie de manual, allí donde realmente no hay rapport, donde no hay relación sexual. Lo que pasa que en ese momento Lacan no lo podía nombrar así, pero tal vez lo podemos leer después de esa manera. Totalmente. De hecho, cuando Lacan vuelve en el Seminario 20, vuelve otra vez al amor cortés, como hace en su enseñanza, ¿no? Siempre vuelve a los mismos puntos para hacer elaboraciones diferentes, y en el Seminario 20 dice que el amor cortés era un gran truco, ¿no? Que erige una barrera con respecto a la dama para intentar convencer a los poetas que cruzando la barrera van a realizar la existencia de la relación sexual. Lacan incluso dice que es la única manera de salir de las cuestiones del amor con cierta dignidad, ¿no? Para los hombres, ¿no? Muy bien con en el truco, ¿no? Sí. Porque si no, si se revela al final, se acaba el truco y la cosa no sirve. La cosa sirve mientras se sostiene en ese nivel, ¿no? Claro, es lo que le llama la atención en este poema impresionante de Arnaud Daniel, ¿no? Que toda la sublimación, toda la elevación, ¿no? Se reduce a este punto, Lacan lo dice explícitamente, pornográfico y escatológico, en un momento de inversión, ¿no? Pero claro, tampoco... Sí, que se revela ahí como la calavera del cuadro de Holbein, ¿no? Eso, la pornografía tampoco realiza la relación sexual, ¿no? Por supuesto. Sí, otra palabra. Muchas gracias, Howard. Me parece muy interesante el desarrollo que has hecho con esta tensión o con digamos, estos dos elementos en relación al amor en la enseñanza de Lacan, ¿no? Porque en algunos momentos, incluso en una experiencia psicoanalítica, pueden haber momentos muy descorazonadores, digamos así, cuando el sujeto constata estos aforismos a los que tú te referías: la mujer no existe, la mujer con mayúsculas no existe, no hay relación sexual, el otro no existe, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no hay en ningún momento donde Lacan diga el amor no existe. Al revés, lo que hay en Lacan es un giro, digamos, tan radical, ¿no? un paso más allá, tan radical en relación al amor, que y esa es la pregunta que querría hacerte, si no crees que es justamente a lo que puede conducir un psicoanálisis, y sobre todo en una época como la actual, es decir, a alcanzar, a tocar, ¿no? con el dedo la experiencia de un amor más digno, ¿no? Y no hay que olvidar que para Freud mismo la transferencia, que tú mencionabas también, es decir, el vínculo que se produce en relación al saber inconsciente que se produce entre un paciente y un psicoanalista, Freud lo llamaba claramente amor de transferencia.
Sí, de hecho son varias preguntas, ¿no? He notado 3 por lo menos, ¿no? Intento ser breve, ¿no? Porque seguro que hay estudiantes de filosofía, literatura aquí, ¿no? Que tienen cosas que decir también. Sí, con respecto a un momento en lo que has dicho del análisis, ¿no? Esos momentos. Quería incluir un pasaje de Lacan del Seminario 8, donde él dice que es un momento muy importante en la formación de un psicoanalista cuando él o ella, o etcétera, se da cuenta del hecho de que siempre ha fallado a las personas que ama, ¿no? Precisamente porque construye todo alrededor de esas personas según la lógica de su propio fantasma, ¿no? Es un pasaje bastante impactante también, pero de acuerdo, ¿no? Que esos momentos son importantes para apuntar a otras posibilidades, ¿no? En el amor, ¿no? Un amor que no está centrado en esas cosas imaginarias. Sí, no, es llamativo, ¿no? Que Lacan, más llamativo hoy en día, ¿no? Que Lacan nunca dijo que el amor no existe, ¿no? Él dice hasta cierto punto, siempre, hasta el final, el amor es narcisista, ¿no? Y sigue a Freud en eso hasta el final, pero siempre está preguntando desde el principio hasta el final también, vale, el amor es narcisista solamente hasta cierto punto. ¿Qué podemos decir del amor que va más allá de eso? Y es en su última enseñanza, ¿no? Donde realmente he dado un par de pistas, ¿no? sobre esas cuestiones, pero realmente es una cuestión que atraviesa toda su enseñanza desde el seminario 20 hasta el final, que son 6 o 7 seminarios, ¿no? Y muchos textos. Y claro, la época actual, no lo he dicho en el texto, ¿no? Pero lo digo de forma breve, ¿no? Es muy llamativo. Lacan dijo en un momento también, no me acuerdo dónde ahora, que el capitalismo como tal rechaza el amor. Y no está hablando del amor narcisista aquí, ¿no? Lacan diría más bien que el capitalismo promueve el amor narcisista, pero rechaza, concluye, Lacan dice, otro tipo de amor, y me parece que esa lección de Lacan hoy en día es muy importante. Vivimos en una sociedad, no quiero dar juicios muy grandiosos, ¿no? pero se puede decir que vivimos en una sociedad que rechaza cada vez más la posibilidad de un amor más digno, ¿no? en términos de Lacan. Sí, sí. Estaba pensando también si entonces el amor se puede pensar como tratamiento de lo real, intento de tratamiento de lo real, o no iría por ahí. Bueno, también porque vas situando, ¿no? Desde el amor cortés, el vacío como das din, la cosa, ¿no? Sí, yo creo que sí, eso es, yo creo que es Lacan lo llama la cosa, ¿no? En el seminario 7, ¿no? No habla, aunque habla de lo real en ese momento también, ¿no? Pero eso es su argumento, ¿no? Que todas las elaboraciones poéticas, ¿no? Toda la retórica, ¿no? Los diferentes estilos del amor cortés, ¿no? La poesía más clara y la poesía más compleja, ¿no? De Arnaud Daniel son intentos de hacer algo con ese real, que es el hecho de que no es posible encontrar una proporción sexual, ¿no? Otra vez, ¿no? entre dos cuerpos. El último Lacan dice que el amor es lo que suple la no existencia de la relación sexual, ¿no? Y sí, vivir sin amor, Lacan lo vio complicado, me parece. Sí. En esta suplencia, entonces, es valioso, o también a condición de que sea menos tonto y menos indigno, que además me ha gustado mucho cómo lo ha relacionado precisamente con estos dos momentos tan importantes de la enseñanza, que se entiende mucho mejor, digamos, menos tonto, como en el amor cortés, ¿no? Y menos indigno,
pensando más desde lo que él encuentra en el banquete, ¿no? Y lo que encuentra en Dante, ¿no? Me sigue resonando mucho, ¿no? Porque vuelve Lacan al final a Dante, ¿no? Porque sabemos todos, ¿no?, que la poesía de Dante emergió después, Petrarco, ¿no?, después de la tradición del amor cortés, ¿no?, y la elevación de la dama. Pero la idea de Lacan, y no lo entiendo completamente, es que la escritura misma de Dante, ¿no?, como lo llama, algo que anuda palabra con palabra, ¿no?, alrededor de un amor vacío, ¿no?, que ahí está en juego otra cosa, ¿no? Pero sí, eso es para seguir Tenemos otra trabajando. pregunta en la sala. Sí, mejor, sí. Hola, bueno, gracias por la ponencia. Bueno, yo quería preguntar si en Lacan hay referencias, porque parece que todo se refiere a una especie de amor pues monógamo, siempre un objeto. No sé si hay algunas referencias a diversificar el objeto, y entiendo que, bueno, pueden ir los tiros en que a lo mejor no es solo un objeto narcisista, sino son varios objetos narcisistas, ¿no? Pero bueno, la pregunta es si hay alguna referencia a otros modos relacionales en Lacan, en ese sentido. Que Lacan habla de No, amores... te pregunto si hay alguna referencia en Lacan hacia otros modos. El banquete de Platón, obviamente, no es un amor heterosexual, no es un amor monógamo, y no es un amor moderno occidental, ¿no? Me parece llamativo que yo creo que el género o el sexo del objeto para Lacan, en la clínica también, ¿no?, en la clínica psicoanalítica, cuando un psicoanalista recibe a un sujeto, no quiero decir que el género o el sexo es una cuestión indiferente, ¿no?, pero que Lacan nunca tuvo ningún perjuicio sobre eso en su obra y en su práctica analítica. Y me parece llamativo que extrae esas lecciones de una sociedad, ¿no?, la Grecia antigua, que no tiene absolutamente nada que ver, ¿no?, con otras concepciones contemporáneas. Es que es difícil escuchar. Perdón, mi pregunta es más si hay alguna referencia concreta en Lacan. Entiendo que en el banquete sí, con todo, además, bueno, los modos andróginos, el otro, ¿no?, esta separación y demás. Pero bueno, si en Lacan hay alguna referencia explícita a otros modos relacionales que no pasen por la monogamia, porque parece que todo lo que se ha hablado, ¿no?, aquí pasa por uno. Y bueno, no sé, mi pregunta es simplemente si hay alguna referencia explícita o concreta de Lacan en ese sentido. Sí, Lacan habla en diferentes seminarios de la idea de incluir varias personas en el acto de amor, en el seminario 19 y otros, hay referencias a eso. Pero yo no estoy de acuerdo que es uno por uno en Lacan. Me parece que Lacan está hablando de una lógica, de una estructura del amor que es más general. Lacan utiliza el uno para decir que no es posible escribir un rapport, ¿no?, una relación entre un cuerpo y otro. No importa el género o el sexo que sea. Y Lacan lo dice explícitamente en ese seminario, se puede incluir más cuerpos, habla de orgias incluso, se puede incluir más cuerpos en la serie para intentar hacer existir la relación sexual. La hipótesis de Lacan es que eso nunca va a funcionar. Cuando dice que no hay relación sexual, il n'y a pas de rapport, ¿no? No hay proporción sexual. Sí. ¿Cómo, perdón? No sé si hipotetiza en ese sentido, si son más personas, si es más digno o se llega a un amor más digno con varias personas o con una. No, yo creo que Lacan no dice que ninguna práctica erótica es más digna que otra. Nunca he visto nada así en su obra. Me parece lo que decías, lo toma por la estructura, ¿no? Otra pregunta allí. Sí. Hola, gracias por la explicación. Yo es posible me he quedado porque como... es difícil escuchar. Sí, se oye mal desde aquí. Sí, perdón. ¿Me sembra? Vale.
No sé, no me queda demasiado claro, no sé si es posible hacer un resumen o cómo lo explicarías tú cuando habla de más digno, o sea, ¿cómo se podría decir de otra manera más digno o cómo lo has entendido tú en tu lectura y en tu trayectoria? ¿Qué es esto más digno del amor y menos tonto? Que me parece que lo más tonto sí que lo has desarrollado muy bien, pero me queda el vacío, que no entiendo que colmes, pero si le puedes, no sé, desarrollar un poco más, te lo agradecería mucho. No, eso es toda la pregunta, ¿no? No es que yo tengo, no he venido aquí porque tengo las respuestas sobre qué es un amor más digno, ¿no? Son preguntas que me interrogan, pero me parece que esos ejemplos, he tomado esas palabras. Lacan dice que el amor cortés era absurdo, una tontería, ¿no? Y me parece que cuando habla de un amor menos tonto, es un amor que no localiza en el objeto amado el narcisismo del propio sujeto. Esto se ve mucho en la clínica psicoanalítica, los estragos y los embrollos que produce el amor narcisista, ¿no? Cuando un analizante explica lo que pasa en la vida amorosa por los efectos de haber localizado algo de su propio narcisismo en el otro. Y lo digno es una paradoja, porque, claro, cuando Alcibíades dice que ama a Sócrates, yo me llamé la atención, ¿no? Aparece mucho la palabra digno, ¿no? Alcibíades busca en Sócrates lo más digno, ¿no? Pero otra vez busca la dignidad de su propio narcisismo. Pero Lacan es muy crítico con lo digno en ese sentido, ¿no? Entonces, toda la cuestión es eso, cómo entender. No me gusta la palabra dignidad para hablar del amor, ¿no? Un amor digno suena diferente. Hablar de la dignidad del amor me parece que suena un poco ridículo, ¿no? Pero un amor un poco más digno me parece que abre varias preguntas, ¿no? Lacan dice que al final del seminario 11 dice que el amor tiene que renunciar a su objeto, que me parece muy radical, porque el objeto en el psicoanálisis, desde Freud, siempre es un objeto perdido, ni perdido, que nunca se perdió, solamente pensamos que se perdió porque intentamos recuperarlo con las repeticiones que hacemos en nuestras vidas, ¿no? El psicoanálisis es un poco eso, ¿no? Que hacemos la misma cosa infinitas veces para intentar encontrarnos con un objeto que pensamos que era perdido para nosotros, pero que no era así, que nunca estaba ahí ese objeto. Es una paradoja, ¿no? Pero un amor más digno, en términos psicoanalíticos, me parece que apunta a algo de eso, saber que el objeto siempre estaba perdido desde el principio y no hay ninguna manera de recuperarlo, que no es nada fácil llegar a este punto. No es una respuesta, son mis propias preguntas. Interesante, porque estaba pensando precisamente algo de un amor más advertido de la castración, ¿no? Y que a pesar de todo, Lacan no renuncia a eso, o sea, que se trata precisamente de sostener un amor sabiendo de la castración, ¿no? Sí. La castración simbólica. La castración simbólica, sí, la falta estructural. ¿Hay otra pregunta? Sí, creo? hay una pregunta y aquí otra. Haremos las dos últimas preguntas y acabaremos la sesión. Vale, muy bien. Yo me preguntaba si das Ding, si elevar el objeto a la cosa, no sería algo del amor al amor propio, ¿no? Como la extimidad, como un buscar. En realidad es un amor propio extraviado, un poco que el psicoanálisis podría reconducir, ¿no? Pero bueno, como un primer peldaño de este querer encontrar el amor hacia uno mismo también, ¿no? No despreciable tampoco, porque es el primer paso para ir encontrando, ¿no? Sí, de acuerdo, sí.
Queda una pregunta más, me parece que ya será la última palabra que podremos tomar por tiempo. Vale. Sí, es corta. Quisiera saber si Lacan también incluye el otro lugar del amor, el lugar quizá más tanático, más destructivo, porque hasta aquí el factor inalcanzable, no logras irse el objeto, se llega a la vacuidad, pero incluye en su lectura ese traspaso al objeto, la violencia al objeto, la destrucción de él. Sí, no he entrado en eso, ¿no? por los límites del tiempo, pero en esa lógica, la lógica narcisista para Lacan, ¿no? Cuando el sujeto encuentra su imagen o su reflejo en el otro, siempre es una lógica destructiva para Lacan, ¿no? Una lógica imaginaria para Lacan siempre implica el deseo de matar al otro imaginario, ¿no? No sé si mencionarlo aquí, pero yo creo que sí se puede hacer. Una paciente el otro día me dijo en una sesión que ella tuvo la impresión de haberse enamorado con una persona, de haberse enamorado con su propio reflejo en imagen. Yo no he dicho nada, he dejado una pausa, ¿no? Un silencio, y ella dijo directamente después: me parece que lo que quiero hacer es hacerme uno con él y luego matarle. Me parece que no hay mejor explicación de la lógica destructiva del narcisismo para Lacan, ¿no? Incluso escuchar eso, yo me sorprendí, ¿no? de lo acertado de la enseñanza de Lacan, ¿no? Porque es lo que nos permite como psicoanalistas leer, ¿no? y permitir a los sujetos mismos leer lo que está en juego, ¿no? en el amor narcisista. Sí. Interessante la pregunta. Sí. Doncs moltes gràcies, ja acabem aquí i els convidem a la propera classe, que serà la darrera del curs. Moltes gràcies.